Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello, le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. Con mucha alegría, siempre me gusta iniciar así con alegría porque el estudio de la palabra del Señor, sea del Evangelio como es el caso de hoy o como en el caso de las porciones, siempre da una alegría de poder conectar a Dios por medio de su palabra. Hoy veremos ya el estudio número 4 de Apocalipsis y queremos profundizar sobre los 7 atributos divinos. Y es que, y entrando de una vez a la introducción, recordará usted que la semana pasada hablábamos de la profecía e introdujimos que los 7 espíritus de Dios habían de entenderse como los 7 atributos con los cuales Dios operó aquí en la tierra. Hoy nuestra intención es explicar de qué se tratan. Pero vamos a empezar haciendo una lectura del verso que ya hemos visto, me refiero al versículo 4, para luego leer los versos 5 y 6 y desarrollar el tema de hoy. Así que yo le invito a abrir su corazón y a hacerlo con la disposición de que Dios se revele a él. Vamos a Apocalipsis 1:4. Dice Juan, a las 7 iglesias, congregaciones, sinagogas, recordamos que estos son sinónimos en el primer siglo que están en Asia. Gracia y paz, es decir, Hesed Beshalom, Haz Beshalom, sea con ustedes, del que es decir, el que era, es decir, del que ha de venir, es decir, de los 7 espíritus, poderes o atributos que salen o están delante de su trono. Y afirmamos que este es un mensaje a la totalidad de los creyentes en el Mesías, que muchos de ellos pero se enfoca, perdón, en 7 congregaciones que están frente de la costa de Patmos, donde Juan recibe esta revelación, pero que históricamente y escrituralmente encierra al 100% de los que han creído en el Mesías. Esto es algo muy común en la literatura apocalíptica y lo enseñábamos la semana pasada. También, cuando lleguemos al capítulo 2, vamos a ver que estas congregaciones tenían un ángel, han traducido, pero vamos a develar a qué precisamente se refiere esto. Y hay un mensaje muy, muy claro, pero el autor Juan está muy enfocado en que este primer capítulo sea una demostración de la divinidad de quien estuvo acá. Ya hemos visto esto en, por ejemplo, el Evangelio que él mismo escribió y también lo hemos visto en una de sus cartas. Es decir, Juan empezaba siempre, como lo hacía Pablo muchas veces y como lo hizo el autor de la carta de los Hebreos, siempre empezaba con la afirmación de que no era un Mesías cualquiera. Recordemos que en el primer siglo, ya cuando se escribe esto, el templo ha sido destruido y el fariseísmo imperante en la época esperaban un militar. Por eso es que ellos se esfuerzan mucho en decir, no, el que vino fue un sacerdote. Y bueno, es tan impresionante ver cómo distintos escritores del Evangelio mantienen esa misma idea. Vamos a leer el versículo 5. Dice así, es decir, de Jesús el Mesías, Jesucristo, el testigo fiel, dice esta versión, estoy leyendo la Biblia del Jubileo, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Justo entonces, donde ha hablado ya en el versículo 4 de los atributos o poderes que salen del trono de Dios, aquellos que han sido revelados, aquellos que otorgan un testimonio a la obra del Mesías, y por eso
yo reflexionaba sobre que Juan, en este primer capítulo, él quiere dejar claro que el que vino es Dios mismo, que no es un junior, que no vino en una función menor, sino que Dios dejó su trono que había establecido y trajo con él siete de estos poderes o atributos que venían a hacer la obra de la reconciliación, la obra de la redención, y es precisamente lo que él está tocando de una forma muy creativa. Lo que acabamos de leer entonces es ya una descripción de los primeros seis, me parece, y poderes que han salido del Mesías, que vienen de él, y para nosotros ya debemos dejar de pensar en espíritus como seres incorpóreos o como algo más, sino algo más tangible, algo parte del pacto que ha prometido Dios a Abraham desde que esa promesa se dio y que viene con la intención de realizar una tarea, hacer un esfuerzo tangible, visible, físico, que no es espurio, sino que es a todas luces una manifestación poderosa de lo que Dios va a hacer, pero visible y tangible. Vamos a leer el versículo 6 y luego la dinámica de hoy será comentar cada uno de estos atributos, poderes o como han traducido ahí, espíritus. Pero casi no voy a ya mencionar la palabra espíritu para que nosotros hagamos esa transición, que nuestra mente, que ha sido adiestrada desde una perspectiva griega, está condicionada a ver en un espíritu como algo incorpóreo, algo no tangible. Y aquí está hablando de un poder de Dios. Por eso voy a hacer ese cambio. Antes leemos el versículo 6. Dice así: y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. De esta versión ya vamos a corregir esto. A Él sea gloria e imperio por siempre jamás. Para introducir entonces la explicación, no quiero hacerla yo en base a lo que yo creo, sino en base a lo que probablemente el apóstol estaba citando. Y digo probablemente porque estoy seguro de que hemos unos atributos están escritos en el Salmo 89. De hecho, lo vamos a estar citando mucho. Pero menciono esto porque el Salmo 89 es un salmo por demás mesiánico, muy mesiánico. Y también ya tenemos que irnos apartando de la idea de que este salmo es dado exclusivamente a David, que David lo recibe y que un hijo de David es el que va a hacer esto. No, es alguien de la semilla de David y todo lo de la simiente de David, ¿verdad? Es decir, un heredero, no necesariamente es un hijo biológico, porque incluso cuando ellos regresan de la cautividad babilónica, allá por el 520 más o menos antes del Mesías, ya nunca más hubo un rey de la casa de David, y también el reinado de David implica el gobierno de Dios sobre las 12 tribus, por lo cual cuando se refiere a Jesús, ya en función de las promesas mesiánicas, está hablando de un heredero. Cuando dice de un hijo, la mejor forma de entenderlo es de un heredero, alguien que toma la promesa, Dios le da una promesa a David o en función de David, y viene alguien y toma esa promesa, que es el Mesías, que es Dios, que no tiene una genealogía hacia David. Eso hay que decirlo. Jesús no tiene una genealogía hacia David. En primer lugar, porque la escritura es enfática en señalar que él no fue hijo de José. Pero en segundo lugar, porque Miriam, si se lo quiere ver así, su madre era de ascendencia levítica. Y también porque en su cuidado de Dios de venir a la tierra, él no se iba a ser humano, él no iba a tomar la humanidad nuestra. Iba a tomar forma como nosotros, iba a tomar una carne tangible, no fue un espíritu, también señalamos eso, sino que fue una carne, solo que era carne incorruptible. Y por eso es tan importante irnos desprendiendo de la filosofía griega que habla de espíritus, que habla de cosas intangibles. No, Jesús vino en carne,
O sea, él sí tuvo una piel semejante a nuestra. Lo único es que esa piel o esa carne nunca iba a haber corrupción porque no había en él pecado. Y lo que a nosotros nos hace humanos desde Adán y Eva es precisamente el mal del pecado, que ya vinimos con esa predisposición. Bueno, vamos entonces a leer el Salmo 89:4 ya en función de introducir estos atributos. Dice así: para siempre confirmaré tu simiente, promesa de Dios a David, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Esto se refiere aquí entonces a la simiente de David, la cual no era una genética, sino la promesa de Dios de venir a la tierra en la tribu de Judá como la tribu de la realeza y tomar esa adopción de David. No se refiere a un descendiente físico, se refiere a alguien que vendría de su simiente, es decir, que tomaría su nombre. Y la otra cosa que es muy hermosa es, dice, edificaré tu trono por todas las generaciones. Y es que nadie, ningún descendiente de David, después de Salomón, empezando con Roboam, el nieto de David, el hijo de Salomón, logró gobernar sobre las 12 tribus. Y la promesa de Dios es que Él ha venido a traer a las 12 tribus de la casa de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la profecía de Miqueas también decía que Él venía a restaurar la suca, la choza de David, el gobierno de David. Y así fue como lo interpretaron en Hechos 15 los apóstoles. Así que Él sí que ha formado un pueblo, pero no es genético, es por la elección de Él y ese pueblo de todas las naciones, de todos los gentiles del mundo. Ya veremos, aterrizaremos en un versículo muy interesante con respecto de esto. Pues ellos han venido y Dios se va a ocupar. Esto no es por genética, no es que yo esté diciendo, yo ahora voy a pertenecer a la tribu de Benjamín o de Asher o a la tribu de Zabulón. No, no se trata de eso. Se trata de que Dios en la Nueva Jerusalén va a colocar 12 puertas con los nombres de los patriarcas y por ahí nos va a hacer ingresar a la Nueva Jerusalén. Muy bien, veamos entonces los atributos. En primer lugar, tenemos que separar de testigo, tenemos que separar el atributo del testimonio, o sea, el testigo, del atributo de la fidelidad. Es decir, no son uno testigo fiel, no, es testigo en primer lugar. Y este es el primer atributo, el testigo, el testimonio. Él imperaba venir a esta tierra para ser un testigo y un testimonio de salvación. Es decir, de lo que se había establecido en los cielos, de lo que se estableció en lo impensable para nosotros, de la obra redentora, de lo que Abba significa. Abba, recordamos, es el conjunto de promesas y de procedimientos que Dios ha establecido en los cielos. Algunos los ha revelado en su Torah, pero algunos todavía no se nos han revelado, pero que era la justicia que Él tenía que venir a cumplir, que era a lo que Él vino subordinado, que es lo que en Gálatas han traducido que Él vino bajo la ley. Pero lo que realmente está hablando ahí es de que Él vino subordinado precisamente a lo que Él había dicho. Entonces Él viene como un testigo para dar testimonio de que sí, el mundo está mal, el pecado es un problema, pero Él tiene que dar testimonio de que lo que se dijo en la eternidad, de lo que se estableció en la eternidad, debe de cumplirse aquí en la tierra, como lo ha enseñado la carta de los Hebreos, citando a la conversación entre Abraham y Dios. Dice, no habiendo por quien jurar, juró por sí mismo. Y en ese sentido es testigo, en ese sentido es que él, si tenía que venir él mismo a cumplirle a Abraham, él mismo iba a venir. Y precisamente es lo que se estableció. Cuando Él está aquí, Él establece como un testigo que Él tenía que venir. Ese poder que Él trae para venir y para regresar, ese es el poder del testigo. Segundo atributo, la fidelidad o el fiel. El testigo, uno, el fiel es el segundo. La inmutabilidad de Dios se establece aquí en la tierra. Es decir, la Escritura nos ha enseñado para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Y
Dios es emuná, Dios es fiel, Dios no cambia. Pero cuando Él viene a la tierra, a pesar de todo lo que le tocó vivir acá, a pesar de enfrentar la traición, a pesar de enfrentar el problema, la percepción del pecado, porque recordemos que lo que Él sí portó fue el peso del pecado, que era la sangre humana que corrió por su cuerpo. Esa sangre entonces le hacía a él percibir toda la podedumbre que implica ser no santo. Es decir, él vino santo y con esa sangre él pudo percibir y pudo enfrentar. Por eso es que él fue probado y aprobado en todo. Él pudo enfrentar lo que implicaba ser humano. Pero dentro de eso, él se mantuvo fiel, él no pecó. En este sentido, nuestro salmo dice en el versículo 24, con él, Salmo 89, 24 dice, con él estará mi fidelidad, es decir, mi emuná, es el segundo atributo, y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. Por eso, cuando estuvo aquí en la tierra, enfrentando la muerte esa noche de Getsemaní, recordará usted, él dijo, yo no quiero morir, pero no quiero que sea mi voluntad. Es decir, ha de hacerse lo que yo mismo dejé establecido. Por eso hace esa conversación con Abba. Lo que se estableció antes de venir, la voluntad mía cuando estaba en el cielo, no la voluntad ahora que estoy aquí, similar a estos que no quiero morir. Que se haga la voluntad de Dios y no la mía, por lo que estaba enfrentando en ese momento. Tercer atributo, el primogénito de los muertos. Literalmente dice el griego acá el primogénito con relación a los muertos. Y esto no es otra cosa más que una referencia a su resurrección. Eres el primero que resucitó para no morir nuevamente. Recordemos que la escritura da testimonio de varias resurrecciones a lo largo de la misma. Recordará usted quizás en tiempos de Elías, de Eliseo, que hubo algunas resurrecciones, pero especialmente en tiempos de Jesús. Quizás el caso más famoso y más sonado es el caso de Eleazar, conocido como Lázaro en castellano. Pero todos estos resucitados tuvieron algo en común. Absolutamente todos volvieron a morir. Sus cuerpos están en descomposición. Pero esto no es el caso de Dios, pues Él puso su vida en pausa por esas 3 noches. Estuvo en silencio por esos 3 días. Pero al tercer día, cuando se sumaban esas 72 horas, la muerte no pudo retenerle más, sino que Él resucita para no ver muerte jamás. Por eso es que Él es eterno, porque no es creado, no hay un tiempo de inicio, hay un tiempo de pausa de 3 días en tiempo de silencio de Dios, pero luego Él resucita para retomar la vida que tenía anteriormente. Jesús se activó nuevamente entonces para ser el ejemplo de cómo sería la vida eterna en nosotros, los humanos que hemos creído en Él. Este atributo era imprescindible que, bueno, todos eran, pero era imprescindible que Él lo viviera. La escritura está haciendo entonces una descripción de la divinidad de Jesús. Juan está, nuevamente lo señalo, porque ya lo mencioné, aprovechando para que todo el conglomerado mesiánico del primer siglo, resumido o expresado en las 7 iglesias que están frente a Patmos, en las 7 iglesias del Asia, como él le ha llamado, pero que es extensible a todos, incluso a nosotros hoy en día, que tengamos testimonio que quien estuvo aquí no fue un profeta, no fue un genio militar, no fue un Mesías como los otros 26 Mesías que existieron en el otros 25, perdón, que existieron en el primer siglo, no. Aquí estuvo Dios. En el fariseísmo tenían la expectativa de que Dios viniera primero como, bueno, que Dios viniera una sola vez, que viniera como un genio militar y que les libertara de Roma. En el saduceísmo estaban en contra de cualquier expectativa de mesianismo porque a ellos lo que les interesaba era postergar la vida que tenían.
Mientras que en el mundo de los esenios, ellos sí miraban a Dios, al Mesías viniendo en dos formas, solo que lo tenían viniendo como príncipe de primero y después como sacerdote. Pero Juan está aquí diciendo, miren, el correcto orden es que el que vino aquí fue Dios y vino como sumo sacerdote. Por eso es que este atributo, el de primogénito entre los muertos, a entenderse como el primero que resucitó para poseer la vida eterna, como un modelo para nosotros. Siguiente atributo. Príncipe, dice, sobre los reyes de la tierra. En este salmo, por eso nos hemos basado en este salmo para explicar los atributos del Mesías y por eso entendemos que es mesiánico porque Juan precisamente ahora está Juan está citando textualmente el versículo 27 en su segunda parte con esto de príncipe sobre los reyes de la tierra. Así que lo leemos en Salmo 89, 27. Dice, yo también pondré por primogénito, le pondré por primogénito. Esta es una introducción, ya lo vimos. Y luego dice, alto con respecto de los reyes de la tierra. La palabra acto aquí es la palabra Elión. Elión. Recordará usted que quizás el Elión es lo que han traducido como el Dios Altísimo, pero no está hablando de él como una referencia de quién es él, sino de dónde se encuentra ubicado. Es decir, él está en lo más alto. Por ejemplo, cuando se habla de Melquisedec, que era sacerdote del Dios, traducen del Dios Altísimo, pero no es del Dios Altísimo, es del Dios de arriba. ¿Por qué? Porque tiene que hacer esta salvedad. Porque en el momento de Melquisedec, Dios está empezando a dar su revelación de que solo es uno que está en los cielos. Porque lo que impera en ese momento histórico es la idolatría por todos lados y Abraham está irrumpiendo en la historia como la primera persona que Dios llama para revelarse como el Dios Ejad, como el Dios único, como el Dios monoteísta, como el escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. O los demás creían en dioses, vendían estatuillas, las adoraban, etcétera, etcétera. Por eso el testimonio de Melquisedec es del Dios, el de arriba. Y por supuesto, su autoridad, la autoridad de Dios, es mayor que cualquiera de los reyes de la tierra. El próximo atributo es el del amor, dice el que nos amó. Y claro, este atributo es muy fácil de explicarlo por sí mismo, pero yo quiero hacerlo citando la escritura y para ello quiero leer con usted el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Lo leemos ya con su componente de metalenguaje, ¿verdad? No lo traducimos tan simple como ha sido traducido, sino lo traducimos ya con el metalenguaje de lo que está implicado en él. Lea conmigo. De tal manera amó Elohim, es decir, la plenitud de los atributos. No piense en persona, piense en atributos, piense en los poderes de Él. Al mundo que dio a su Hijo, es decir, su cuerpo, su parte visible, para que todo aquel que en Él exhiba fidelidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquel que escuche la enseñanza del Mesías, que la ponga en práctica, eso es exhibir fidelidad, eso es como ha de traducirse el verbo creer en la Biblia, no muera, sino que tenga vida eterna. Justo allí, con los atributos, vemos que vino a la tierra con la habilidad de otorgar la vida eterna. El próximo atributo que tratamos ahora es, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Y aquí nos da pie para hablar un poquito acerca de la obra de reconciliación que Él ha venido a hacer. Estamos acostumbrados a pensar que el Señor vino a pagar por nuestros pecados, que vino a perdonarnos. Pero la palabra que se usa que han traducido como expresión, la palabra kippur, es un verbo que significa descubrir el problema o cubrir, dependientemente de cómo se lo use,
Y lo que nos genera la idea es de que Dios ha venido a traer reconciliación. Por lo tanto, cuando no nos lava de nuestros pecados con su sangre, con su sacrificio, lo que está hablando es de la reconciliación. Pablo lo tiene muy claro y lo enseña muy bien en Romanos 5:11, el cual vamos a leer ahora. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios Elohim, la plenitud de los atributos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Es la misma idea que hemos venido manejando. Nos gloriamos, quiere decir, es nos deleitamos, nos podemos aprovechar en el buen sentido de esa palabra, que Dios, la plenitud de los atributos, envió a su cuerpo, este es el Señor Jesucristo, y Él ha hecho en ese madero una reconciliación por nosotros. Esto también se explica o se menciona un poco más, también, perdón, en 2 Corintios 5:18, que ahora procedemos a leer. Dice ahí, y todo esto procede, es decir, viene de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo. Ya ve usted que no son dos personas distintas, por medio del Mesías, por medio del Cristo. Y no solo eso, sino que nos dio el misterio de la reconciliación para que nosotros seamos portavoces de que Dios está reconciliando, de que Dios ha reconciliado al mundo por Él y que todos aquellos que Dios llame, pueden entrar, vienen, deben de venir y poderse congregar con nosotros. El perdón, entonces, el lavado de nuestros pecados con el sacrificio del Mesías, va incluido el regalo de la reconciliación. Repito, la diferencia es muy simple. Estábamos peleados con Dios y éramos reos de muerte. Perdonar o expiar nos quitaba la muerte, pero nos mantenía peleados con Dios. La reconciliación incluye completamente el combo de la salvación. Vamos al último de los 7 atributos, poderes que está mencionando el apóstol Juan acá para que nosotros sepamos que quien estuvo acá fue Dios mismo. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes, perdón. Ahora bien, esta promesa se basa en todo un desarrollo que la escritura ha tenido desde Éxodo y que lo empezaremos a explicar ahí, pero que es todo un desarrollo bíblico y obviamente haremos un breve resumen. Pero para conectarlo bien, iremos primero a Éxodo capítulo 19, versículo 5 y leemos. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi Amsgulá. Eso quiere decir pueblo prototipo. O sea, el pueblo en el que yo me voy a vaciar. Han hablado de que es un pueblo escogido y lo han individualizado a los descendientes físicos de Jacob. Pero aquí está hablando del pueblo de Dios, aquí está hablando de los salvos de Dios, aquí está hablando de aquellas personas que estarían en pacto con Él. Por eso nosotros no hacemos una división entre lo que llaman el Antiguo Testamento y el Evangelio. Para nosotros es una unidad y hemos de leerlo en este espectro bastante más amplio, no de Israel versus la iglesia, porque entonces caemos en el riesgo de errar doctrinalmente con la sustitución, de pensar que las promesas de Dios hay que escoger casi que a capricho de uno cuáles sí, cuáles no. No, la Biblia es una y es para el pueblo que Dios ha escogido. Y si usted conoció a Jesús como su Salvador personal y lo ha confesado, usted entró a Israel. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento Israel se llamaba eclesía o la congregación, pero no es un ente distinto, es el pueblo de Israel. Por lo tanto, Ams de Gulá se refiere a ese pueblo. Dice, de entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 5. Ahora vamos al versículo 6. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y un gentil santo, dice acá. Una nación santa han traducido, pero realmente la palabra ahí es gentil. Estas son las palabras que los dirás a los hijos de Israel. Ahora empezamos la explicación.
nos posicionamos en Éxodo 19. Israel, que son las 12 tribus descendientes de Jacob, y una gran multitud mixta, como lo ha narrado el capítulo 13 de Éxodo, han salido de Egipto. Dios los lleva a la montaña y está a punto de entregarles el texto del pacto, es decir, la Torá. El pacto ya lo ha dado Abraham, él está cumpliendo su promesa de Abraham, él está llevando su pacto y por eso, mire, les recuerda que ustedes tienen que guardar las palabras de ese pacto. Pero a punto de entregarles entonces el testimonio del pacto, las leyes del pacto, las instrucciones del pacto, les dice, cuando ustedes hagan esto, yo voy a asegurarme de que ustedes sean un reino de sacerdotes para mí. Quiere decir que la, el primer deseo divino era que cualquiera de las tribus y de los ingresados por adopción pudieran ser un sacerdote. Pero eventualmente se da un evento nefasto, el becerro de oro. Y en el becerro de oro, Dios dice, el sacerdocio universal va a tener que esperar. Y va a tener que esperar para cuando yo vaya a la tierra, es lo que dice Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque luego Apocalipsis nos está diciendo que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes, pero obviamente esto solo puede darse después de su venida a la tierra. Así que él designa a Aarón en ese momento histórico en el desierto y a su descendencia para oficiar exclusivamente como sacerdotes. Pero venido el Mesías, señalamos, en su extraordinario poder en este atributo, él ha hecho que nosotros ahora también podamos ser ministros competentes de su pacto. Leíamos de la reconciliación. Nos ha hecho ministros de él. Por lo tanto, cuando Juan está citando este séptimo atributo, está enfatizando, está recordando en primer lugar que ya no hay templo. No nos ofusquemos por el templo. Nuestra esperanza no debe estar puesta en el templo, porque si llegara a existir un templo, entonces la obligación sería ir a ofrecer sacrificios. Pero esto sería pisotear el sacrificio del Mesías, la sangre del Mesías, como eso está enseñado en Hebreos. Por lo tanto, nuestra esperanza no está en un templo, nuestra esperanza está en la resurrección. Eso es lo que esperamos. Dios entonces está recordándonos ahora, por medio de Juan, que cuando Él vino y cuando estuvo acá, muere y resucita, el templo no va más. El templo ha sido una figura, de hecho, en ese momento histórico, cuando Él muere, es demasiado corrupta porque está administrada por sacerdotes ilegítimos, que no son sacerdotes, sino que se han compaginado con Roma, han comprado de Roma el oficio sacerdotal. Y, pero Dios en su perfecta sabiduría dice, mis sacerdotes son aquellos que entran por los cuales yo he ido a pagar, por los cuales yo he ido a salvar. Y han entrado a mi reino. Y el séptimo atributo que vino es con eso. Por lo que, aterrizando los 7 atributos, hemos de concluir que la intención de Juan con hablar de estos 7, pero bueno, que era la intención de la profecía dada por Dios, era la probatoria de la divinidad del Mesías. Y eso es lo que nosotros ofrecemos hoy. Para terminar este estudio, se me hace importante releer el versículo 6 y cerrar porque a partir de la próxima semana tendremos una miniserie que hablar, en donde hablaremos creo que en dos estudios. Este es el estudio 4. En los estudios 5 y 6 estaremos hablando del retorno del Mesías como se habla en la Escritura. Pero antes de terminar, como he dicho, quiero dejar leído el versículo 6 nuevamente para aclarar los puntos. Dice así, y nos ha hecho reyes sacerdotes para Dios, es decir, su Abba,
nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, la plenitud de los atributos, Elohim, recordará usted. Es decir, en el griego original dice y, pero sabemos que y se puede traducir como es decir, su Abba. Si ponemos la palabra padre no entendemos, pero si ponemos la palabra Abba, lo que quiere decir es su origen. Nos hizo reyes y sacerdotes como Él lo había planificado, como Él lo había escrito antes, como Él lo había determinado. Por lo tanto, la única conclusión que el apóstol puede tener es a Él sea el peso, el reinado, para siempre jamás. Amén. Y literalmente pone la palabra hebrea amén ahí. Nos ha hecho para el Elohim de Él. No es un Dios distinto a Él. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Esto es simple y sencillamente maravilloso. Él vino, Dios vino, se movió como el Mesías, se desempeñó como el Mesías, como el Cristo, pero no como lo esperaban los fariseos, no como lo temían los saduceos. Los fariseos lo esperaban, como he mencionado, como un líder militar. Los saduceos le tenían temor, no querían saber nada del Mesías. Mientras que los esenios como un príncipe, los celotas como un libertador, no vino como lo esperaban en Judá, vino como sacerdote. Pero como veremos la próxima semana, un día regresará como rey. Vamos a dejarlo acá. Yo quiero agradecerle por su sintonía y recordarle que si usted tiene una duda, estoy seguro que este estudio arrojará muchas de ellas. Estamos en la disposición de leer los comentarios, de tratar de aclararnos, de ser corregidos, de buscar la ayuda de Dios para encontrar siempre la verdad en su palabra. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.